Mateo 19. Jesús enseña sobre el divorcio. También se puede ver en Marcos 10, 1 al 12 y Lucas 16, 18. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Nota: los rabinos estaban divididos en cuanto a la interpretación del divorcio, Deuteronomio 24:1. Los conservadores de la escuela de Shammai sostenían que el adulterio era el único motivo de divorcio, mientras los liberales de la escuela de Hillel eran partidarios del divorcio por cualquier causa, aun por disgusto personal. Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Nota: el designio de Dios es que el matrimonio sea un estado permanente. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Nota: la ley de Moisés puede considerarse una concesión a la flaqueza humana y no fue dada para hacer más fácil el divorcio, más bien constituía una restricción a la costumbre del divorcio fácil, dándole a la mujer alguna protección. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Nota: véanse en esta parte las notas en 5:32 y 1 Corintios 7:10 al 11. Dinámica del reino. El divorcio es consecuencia de un corazón endurecido hacia Dios. Orden familiar. En este texto Jesús francamente aborda un asunto fundamental. La causa del divorcio es la dureza del corazón. Detrás de cada matrimonio roto hay un corazón endurecido contra Dios y después endurecido contra el compañero o cónyuge. Desde el principio mismo, la intención de Dios en lo que concierne al matrimonio fue que el matrimonio sea para toda la vida. Teniendo en cuenta esto, los creyentes debían tener cuidado al escoger el compañero o la compañera para la vida. Véase 2 Corintios 6:14. A pesar de ello, ningún matrimonio está completamente libre de las diferencias y dificultades que pudieran conducir al divorcio, si el esposo y la esposa fueran defraudados en sus inclinaciones naturales. El diablo exagera las fallas y las insuficiencias del cónyuge, sembrará sospecha y celos, provocará la autocompasión, insistirá en que mereces algo mejor y te hará la engañosa promesa de que las cosas serían mejores con alguna otra persona. Pero escucha las palabras de Jesús y recuerda: Dios puede cambiar los corazones y quitar toda su dureza si tan solo nosotros se lo permitimos. Malaquías 2:13, 14, 16, Salmo 68, 5, 6. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Nota: de acuerdo con los discípulos, no conviene casarse si no existe ningún escape ante un mal matrimonio. Versículo 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Nota: Jesús, mientras reconocía que el matrimonio era la norma, recomendaba el celibato en el caso de nacer impotente o estar castrado, o de quien voluntariamente evita el matrimonio con el fin de dedicarse exclusivamente al servicio del Señor. Jesús bendice a los niños. También lo podemos ver en Marcos 10, 13 al 16, Lucas 18, del 15 al 17, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis,
porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El joven rico. También se puede ver en Marcos 10, 17 al 31 y en Lucas 18, del 18 al 30. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Nota: la pregunta revela que este hombre creía que la vida eterna podía ser ganada. Versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nota: Jesús dirige la atención a Dios, el modelo de bondad más alto. Debido a la naturaleza pecadora del hombre, es imposible que alguien pueda guardar los mandamientos de manera perfecta, y en razón de ello la salvación es por gracia. Esto es lo que Jesús está tratando que el hombre comprenda. Versículo 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Nota: Jesús lanza un gran reto destinado a mostrar que el hombre no había observado, a pesar de su alegato, el espíritu de los mandamientos, versículo 20. De hecho, su actitud egoísta al hacer un ídolo de las riquezas revela que él había quebrantado el primero de ellos, Éxodo 23. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Nota: Jesús exagera para explicar cómo es imposible que alguien pueda entrar al cielo si confía más en las riquezas que en Dios. Su uso paralelo del reino de los cielos, versículo 23, y del reino de Dios, versículo 24, muestra que estas dos expresiones son sinónimas. Dinámica del reino, expresiones sinónimas, terminología del reino. El texto usa las frases reino de los cielos y reino de Dios en forma intercambiable. Ello pone en evidencia que los dos términos se refieren a una y la misma cosa, el reino. Si bien hay algunos que hacen una elaborada distinción entre ambas frases, este texto y 10 otros en los evangelios muestran claramente que el reino de los cielos y el reino de Dios son ostensiblemente sinónimos. Mateo es el único escritor del Nuevo Testamento que usa el término reino de los cielos, y al hacerlo se mostró especialmente sensible con su audiencia de lectores judíos, a quienes quiso originalmente dirigir su evangelio. Para los tales lectores judíos, el uso demasiado frecuente del nombre de Dios habría parecido irreverente, por medio de una gran variedad de términos. Mateo se refiere al reino 50 veces en su evangelio, 32 veces como reino de los cielos, 5 veces como el reino de Dios, 4 veces como el reino del Padre y 2 veces como el reino del Hijo del Hombre. Las restantes 7 referencias son simplemente al reino, sin otra designación. Esta variedad en cuanto al uso, hecha por el único que emplea la frase reino de los cielos, ciertamente muestra que estos términos son sinónimos. Mateo 3, 1, 2, Juan 18, 36. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Nota: supuestamente poseer riquezas era una evidencia del favor de Dios. Jesús demuestra la falacia de este punto de vista, afirmando que, por el contrario, podían ser un obstáculo para ello. Versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nota: riqueza literaria, posible. Comparar: dinastía, dinamita, dínamo y dinámico. Fuerte, potente, poderoso. En su forma neutra, la palabra significa posible. La idea inherente es la de tener la habilidad para actuar y el poder para cumplir. Cristo asegura que a pesar de nuestros inútiles esfuerzos para hacer que las cosas sucedan, Él puede mostrar el poder dinámico que traslada a la gente del reino de Satanás al reino de Dios.
Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nota. Pedro, perdiendo de vista las enseñanzas de Jesús, reclama orgulloso haber cumplido con el requisito de dejarlo todo para seguirle. Versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nota, estas advertencias contra las riquezas dan paso a la promesa de recompensa para todos aquellos que las hayan abandonado a causa de Cristo. Las bendiciones que se recibirán en la regeneración, la era por venir, sobrepasarán en mucho las pérdidas materiales en esta era. Las 12 tribus, es decir, nacida del Israel antiguo, es ahora el nuevo Israel. Jesús asegura a los discípulos que serán objeto de una exaltación especial en la era por venir. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nota. La promesa a los discípulos se generaliza para incluir a todos los seguidores de Cristo. Versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Nota final. Las recompensas serán dispensadas según las normas del cielo, no de la tierra. Esta afirmación sirve de introducción a la parábola del 20, 1 al 15 y también de conclusión al 20:16.